Ahora vamos a hablar del impacto del deporte en un municipio, en concreto del surf en Ribamontana al Mar. Antonio Esquivias, profesor de la Escuela de Turismo Altamira, ha realizado ese estudio y bueno, nos va a hablar un poquito, nos va a hacer balance de ese estudio, de los puntos más concretos, Antonio, ¿verdad? Sí, en realidad ha sido un estudio que se ha hecho durante los años 2010 y 2012 para ver la evolución, va a ver digamos las desviaciones, tanto positivas o negativas, sobre ese estudio de mercado, que ha consistido precisamente en unas 1.400 encuestas, de las cuales unas 600 aproximadamente han sido del segmento sur. El resto han sido respuestas del segmento generalista, es decir, turistas o más bien visitantes que llegaban al municipio de Ribamontana al Mar. Se han hecho durante los meses de verano de estos 2 años y las tomas se han obtenido en 4 puntos estratégicos, ¿no? Entre ellos del Ayuntamiento de Ribamontana al Mar. Uno ha sido en Somo, otro ha sido en Loredo, en Langre y en Calizano. Exacto. Muy bien. Bueno, los resultados han sido, como tú has dicho, bastante satisfactorios por parte del plan de competitividad del turismo del propio municipio, que, como sabes, arranca de los planes futuros del Secretario de Estado de Turismo, que ya han finalizado. No sé si te acuerdas, algunos planes de excelencia, como el que hubo en Laredo, o dinamización turística, o como el que hubo en Marina de Cudello. Claro, pero que no siempre conocemos esos planes, hasta qué punto económicamente han sido viables, ¿no? Claro, curiosamente este ha tenido bastante predicamento, motivo precisamente porque es una especialidad, digamos, turística, asociado a un deporte que hasta hace poco tiempo pues más que nada era un deporte marginal, o sí, se consideraba un deporte marginal. Bueno, nosotros todos los viernes viene Pedro a hablarnos en concreto de surf, Pedro Sessions siempre, y le damos mucha importancia al surf, pero sí que, bueno, él mismo también nos lo cuenta muchas veces, ¿no?, del impacto y la fuerza, porque claro, es más que un deporte. Es bastante más que un deporte, es una actividad pues económica, de hecho se considera en algunos sitios como una industria, es decir, en el norte de España realmente pues se viene practicando desde los años 60 del siglo XX aproximadamente, pero como una actividad, como digo, simplemente de ocio, ¿no?, como un deporte. Claro, lógicamente, a raíz de la frecuentación de estas playas y viendo lo que estaban haciendo en otros lugares, como en la costa de Aquitania, Francia, o en otros destinos como Canarias o Hawái, etcétera, o incluso en California, pues este municipio, de mano de su gerente, Luis Cayón, pues nos llamó al departamento de OTECAN, Observatorio Turístico de Cantabria, que somos un departamento de la Universidad de Cantabria, concretamente de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, de donde yo soy uno de los miembros, y hemos trabajado pues, en 2 codirectores con este trabajo, con una serie de alumnos entre tercero y cuarto curso del grado, y los resultados obtenidos pues, son altamente satisfactorios. O sea que realmente yo creo que ha sido un éxito. De hecho, la implantación nosotros, desde el punto de vista del estudio propio de mercado, pero la gestión, lógicamente, la ha realizado la propia gerencia del municipio, que lo que ha hecho es simplemente oír nuestras recomendaciones, fruto precisamente de un estudio, de mercado bastante concienzudo, y bueno, se ha dejado llevar y realmente ha visto cómo su municipio pues prácticamente es una impronta, o sea, en este momento es una referencia, es un referente en toda España. Bueno, y es que en ocasiones Pedro nos lo ha dicho, que es que las playas de Somo, de Galizano, de Loredo, están consideradas como las mejores en toda la cornisa cantábrica para este deporte. Y de ahí que hay que saber aprovechar eso también, algo que no se había hecho hasta la fecha, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que intenta un poquito unir ese estudio, el estudio, sí. En ese estudio pues, planteamos alguna serie de preguntas, unas cerradas, otras abiertas, pero sobre todo en las preguntas cerradas, en algunas de ellas, planteamos precisamente la idoneidad o no de establecer algunas infraestructuras, como por ejemplo el Surf Center, que en los años 2010 luego se ha creado y vemos con un éxito rotundo cómo se está utilizando. También, por ejemplo, el skate park, que bueno, pues son actividades lúdicas asociadas o complementarias precisamente de este deporte. Para mí, los hechos más significativos, digamos, de este estudio de mercado, de este trabajo de campo que hemos realizado en la universidad, en la Escuela de Turismo, han sido fundamentalmente que, frente a un 10% del turismo generalista que visita este municipio, más o menos Cantabria refleja depende años, entre un 12, 15, 16%,
y en cambio digamos, el turista de surf en este municipio representa la nada desdeñable cifra de un 23% de turismo extranjero. ¿En Cantabria? En Cantabria, concretamente. Un 23% es un 23% ¿no? surfistas, turistas surfistas, con lo cual yo creo que es un dato importante. Y además es que hemos visto una evolución, que ha habido un crecimiento bastante significativo. No solamente del turismo de surf, también lógicamente pues hemos visto cómo digamos que han crecido también todos los mercados tradicionales que visitan por ejemplo, dentro de los extranjeros el más importante sigue siendo, tanto el 2010 como el 2012, ha sido el turista surfista alemán, con lo cual estamos hablando de un tema muy interesante. Y no solamente eso, sino que les hemos podido demostrar que frente a un 0,53% de surfistas, turistas que acudían al municipio utilizando el avión, en el año 2012 ha subido un 4,60% aproximadamente de los encuestados, lo que es un incremento importante de ver cómo realmente utilizan otros medios de transporte que no son los clásicos medios de transporte asociados a un turismo de mochila, como se venía diciendo en la última década, ¿no? De este tipo de deporte, que se puede asociar, pues como prácticamente no están hechos estudios, como un turismo, por ejemplo, de golf, etcétera, que son realmente muy interesantes. Y además, increciendo. ¿Qué conclusiones sacamos del estudio? Claro, al saber que un 23% no alto del turismo de Cantabria... No del turismo de Cantabria, de los visitantes a Riamontán al mar, practicantes de surf. Practicantes, eso extranjeros, son exactamente. Extranjeros, son practicantes de surf. ¿Esto que nos dice? ¿Que hay que aumentar un poquito la economía en este sentido? ¿Abrir industria más en el campo del surf? Por supuesto. Bueno, dicho por la gerencia, el turismo de surf genera más de 3 millones de euros en el municipio de Riamontán al mar. Y una cosa importante, mira que está hablando muchas veces con la boca grande por parte de todos los políticos, no solamente a nivel de Cantabria, sino a nivel en general de España, ¿no? Hablar de la alta estacionalidad que tiene el turismo, sobre todo conforme vas de norte a sur, ¿no? Debido, pues, entre otras cosas, a la climatología, que eso no lo podemos evitar. Pero en cambio, esta actividad deportiva se puede practicar a lo largo de todo el año, con lo cual desestacionaliza precisamente el turismo tan acusado de ese del famoso, como dicen los italianos, el Ferragosto, ¿no? Que todo el mundo parece que aquí, o sea, termina San Fermín y prácticamente hasta que terminan las fiestas de verano con la traca, automáticamente, y dependiendo del tiempo también que haga, pues el turismo, digamos, en Cantabria decae. Este tipo de deporte, asociado precisamente a este turismo tan novedoso, no depende tanto de la climatología, por cuanto se puede practicar todo el año. Es más, las mejores olas y las mejores condiciones se dan precisamente en invierno, concretamente, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. El incluir el surf, por ejemplo, como un escaparate, como un punto clave dentro de ferias internacionales, ferias mundiales, o incluso acudir a otros lugares con esta temática, ¿puede ser importante, puede ser bueno también? No solamente es bueno, sino que nosotros en el estudio... Bueno, es algo que deberíamos hacer más. Exactamente, en las recomendaciones y conclusiones que planteamos es precisamente que se debe y bueno, así lo hice saber precisamente en la conferencia que di con motivo del curso de surf en Riamontán al mar, en Somo, la semana pasada. Precisamente insistimos en eso, en que había que crear paquetes en torno precisamente a este deporte, porque creando paquetes y sobre todo en temporada baja, consiguiendo hoteles, camas más baratas, no solamente consigues desestacionalizar el turismo, sino que consigues dinamizar la economía hotelera y hostelera precisamente de la zona, que no tendría que estar cerrando. Pasa igual que con el turismo de tercera edad, que tradicionalmente pues siempre asociado a jubilados y pensionistas con muy poco interés económico. Hoy en día los 7 millones y pico, 8 millones potenciales de este turismo que hay en España viajan sobre todo en temporada baja, con lo cual consiguen que no se cierren muchos establecimientos y generan muchísima actividad para otras profesiones, como es el caso, por ejemplo, de los guías, de museos, de monumentos, bueno, y la propia hotelería, que no se cierra y que permanece abierta en temporada de invierno, con lo cual yo creo que es muy interesante. ¿Qué tipo de consumo hace el turista extranjero surfista? Bueno, pues también nos ha sorprendido, y ha sorprendido también en general, que pensaban que tradicionalmente pues solamente quería practicar surf y prácticamente nada más, pero curiosamente... Se han roto muchos mitos. Se han roto muchísimos mitos, muchísimos. Al igual que cada vez viaja más en avión, estamos detectando también que está bastante interesado, por supuesto, por unas playas bien conservadas,
un entorno también en perfecto estado, son bastante ecologistas, con lo cual preservan el medio ambiente y además pues utilizan otro tipo de servicios. Por ejemplo, la restauración ha ganado bastantes bazas en la zona, es decir, que bueno, se está demostrando que también son consumidores, también por supuesto vienen cada vez más a eventos, con lo cual, claro, lógicamente hay que generar eventos para que esta gente venga. Pero generando eventos hemos observado también que un 14% de los encuestados precisamente venían a algún evento, o ferias, o outlet, sobre temas de, por ejemplo, de ropa, ¿no? Sí. de outlet, de temas de surf y demás. O sea que realmente es muy interesante este tipo de turismo. Y curiosamente, si estamos hablando que entre los turistas que más nos visitan, entre ellos son alemanes, italianos y británicos, pues hombre, estamos hablando de unos mercados, sobre todo el alemán, que precisamente no es un mercado muy importante para Cantabria dentro del turismo general de Cantabria. En cambio, vemos que surfista sí. Eso nos está diciendo precisamente, nos está apuntando como el target, ¿no? el público objetivo, público diana, ¿vale? Potencialmente que deberíamos de visitar esos mercados y ofrecerles precisamente no solamente el tema de sol y playa, la gastronomía, como las cuevas, muchas cosas que están ofreciendo en Cantabria, sino que tendríamos que empezar a insistir sobre este tipo de turismo diferenciador, totalmente diferente, pero que se puede utilizar a lo largo de todo el año con un recurso que es totalmente gratuito, que nunca va a faltar, que son las olas. Así de claro. Exacto. Además vemos que es un turista en ese sentido positivo para Cantabria, ¿no? Muy positivo. No estamos hablando de un turismo que mancha la imagen de la región, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y además gasta bastante más que la media, en general. Gasta bastante más que la media. O sea que podemos decir que estamos ante un turismo que llamémosle emergente, bastante codiciado. De hecho, ya ha habido una serie de llamadas y de interés por parte no solamente de otras localidades de Cantabria, sobre cómo generar, cómo dinamizar su municipio al margen del sol y playa, sino que incluso ciertas localidades europeas, incluso una parece ser chilena, pues han venido, se han interesado precisamente por este tipo de actividades que han salido, entre otras cosas, precisamente gracias a merced al estudio de mercado que hemos hecho en la Escuela de Turismo Altamira sobre este tipo de mercado, sobre este tipo de actividad deportiva asociada precisamente a un consumo y a una base importante como es precisamente la hostelería y el turismo. El turismo puede ser un turismo en áreas rurales, puede ser un turismo de golf, pero en realidad el turismo es el mismo. Lo que ocurre es que hasta ahora solamente en Cantabria teníamos la vista puesta hacia el turismo de sol y playa y al turismo, lo que llaman el turismo urbano, es decir, sí, de la ciudad de Santander y de alguna otra ciudad, pero vemos que hay muchas formas de practicar turismo y esta realmente es muy interesante y nos puede generar, aparte de muchísimos flujos interesantes de un turismo que no es nada marginal, que hoy está precisamente asociado a la moda, como sabes, sí, al marketing en general, y hoy en día vemos cómo en muchos anuncios, por ejemplo, de coches y demás, cómo aparecen las tablas de surf, es decir, ya tenemos otra visión totalmente diferente, por supuesto, nada distorsionada con lo que había hace una década aproximadamente sobre el surf. Claro, vamos un poquito a la cola, pero estamos creciendo a grandes pasos. Por supuesto. Y hay que seguir creciendo, hay que seguir trayendo eventos importantes. Eso es una de las principales, ¿no? También apuntes que marcabais, que hay que traer eventos grandes, hay que traer eventos, que son los que además te aseguras un público, ¿no? Exactamente, es igual que los conciertos, igual que todo, depende del nivel de personas que traigas, evidentemente tendrás un público u otro, ¿no? Entonces hay gente que se siente atraída y es capaz de dar la vuelta a Europa, lo que sea, por ver a su líder, ¿no? Pues en el tema del sur pasa lo mismo, si traes pones en marcha un evento importante en función de lo que estés dispuesto a promocionar, evidentemente vas a tener una respuesta adecuada, eso es evidente. Y además, bueno, yo pienso que también los medios de comunicación, sobre todo los que os habéis interesado por este tema, aunque de momento tímidamente, yo creo que es el momento de comenzar a dinamizarlo, hacer una visita al municipio, ver lo que se está haciendo, porque también han crecido, no solamente eso, ha crecido el empleo, hablan de unas 300 personas directas y se habla de que también han crecido las escuelas de surf, las escuelas con monitores y demás. Luego es una actividad, como digo, que es bastante, aunque tímidamente todavía, es bastante interesante y puede dar una imagen diferenciada precisamente a Cantabria, y una imagen prestigiosa, yo digo, sabiendo hacer las cosas bien.
Bueno, pues ahí queda ese estudio, no es el único que están realizando en esta Escuela Universitaria de Altamira. De hecho, ahora mismo van a conocer otro estudio, en este caso de una alumna tuya, Antonio, ¿verdad? Sí. De Ana, que les va a hablar del impacto, en este caso del rally, en la región, de ese impacto económico que tiene, que también va a ser muy interesante y del que van a hablar, como os decía, a continuación en el programa de Motor de Cantabria con José Antonio Sañudo. Antonio, muchas gracias y gracias sobre todo por llevar a cabo este tipo de estudios que, bueno, pues nos alientan un poquito, nos marcan el camino a seguir. Sí, venimos trabajando... Y más en un momento en el que estamos, que necesitamos de esto, ¿no? Sí, venimos trabajando desde el año 2006, con el año Santo Lebaniego. También hemos estado participando en el plan de dinamización del municipio de Marina de Cudello y últimamente y paralelamente en un estudio sobre 8 localidades del sur de Francia, porque el turismo francés, no nos olvidemos, que nos aporta unos 120 y tantos mil turistas a Cantabria. Es el turismo extranjero más importante para Cantabria, el turismo generalista, y paralelamente también a un plan estratégico de turismo que se ha empezado a dinamizar concretamente en el municipio de Camargo, en el cual también hemos intervenido como investigadores, digamos, dentro de los estudios de mercado. Pues ahí queda. Muchas gracias, Antonio. De nada, a ti sobre todo.